Cuando la primera nevada del invierno de 1936 cubrió las sierras españolas, un grupo de milicianos republicanos se encontraba en una trinchera temblando de frío y hambre. La noticia de la llegada de un nuevo equipo militar soviético había generado esperanzas, pero en ese instante lo único que sentían era la desesperación. El comandante, Miguel, observaba a su alrededor, viendo los rostros preocupados de sus compañeros. No era exactamente alivio lo que experimentaba, era una mezcla de temor y expectativa. Las cantimploras metálicas de 35 pesetas prometían calidad y eficiencia, pero algo dentro de él sabía que la realidad podía ser mucho más dura. El viento gélido silbaba entre las rocas y la niebla se espesaba, creando una atmósfera de anticipación inquietante. Cada respiración se convertía en vapor que se desvanecía rápidamente, mientras la nieve caía suavemente, cubriendo el terreno con un manto blanco que contrastaba con la dureza de la guerra. Todos anhelaban un sorbo de agua, pero habían aprendido a no confiar ciegamente en el nuevo equipo que les había sido asignado. La incertidumbre era palpable en el aire, y las promesas de los asesores soviéticos parecían desvanecerse con cada frío soplo que les golpeaba el rostro. Desde el inicio de diciembre de 1936, el gobierno republicano había recibido un volumen considerable de suministros de la Unión Soviética. Entre ellos, el sistema de intendencia militar incluía las cantimploras de aluminio diseñadas para soportar condiciones extremas, como las que se vivían en Siberia. Sin embargo, cada día que pasaba, Miguel comenzaba a dudar de su eficiencia. Mientras tanto, en los talleres de los pueblos castellanos, artesanos locales fabricaban cantimploras tradicionales de calabaza, un diseño que había sido perfeccionado por generaciones. A pesar de ser considerados primitivos por los asesores soviéticos, estas cantimploras de 20 pesetas eran más que un simple objeto. Eran una herencia cultural que había pasado de padres a hijos. El frío se intensificaba y los milicianos empezaban a enfrentar un dilema. Las nuevas cantimploras soviéticas se rompían por el frío, mientras que las calabazas, con su forma irregular y orgánica, funcionaban a la perfección. Miguel luchaba internamente. Había sido educado para creer en el poder de la tecnología moderna, pero sus experiencias diarias en el frente le demostraban lo contrario. Recordaba las historias de su abuelo, quien había hablado de la resistencia de las calabazas en las noches heladas de la sierra. Sin embargo, la presión de sus superiores y la influencia de los comisarios políticos lo hacían sentir que debía mantener firme su fe en el equipo soviético. Las temperaturas en las sierras de Teruel, Guadalajara y el Alto Aragón bajaron a 18 grados en enero de 1937. En ese momento, el fiasco del equipo soviético se volvió evidente. Las cantimploras de aluminio comenzaron a fallar de manera alarmante. El agua dentro se congelaba y al expandirse reventaba las juntas de goma, dejando a Miguel y sus hombres sin un medio para beber. A cada intento de tomar agua, sus labios se adherían al metal gélido y la frustración se acumulaba en el ambiente. En cambio, los campesinos que llevaban calabazas disfrutaban de un líquido que no se congelaba de la misma manera. Mientras las semanas pasaban, la situación se tornaba insostenible. Miguel, enfrentando la adversidad no solo del enemigo, sino también de su propio equipo, sabía que algo tenía que cambiar. La batalla no solo se libraba con balas, sino también con la supervivencia misma. La niebla que cubría el campo no solo ocultaba al enemigo, sino que también encubría la creciente desesperación de sus hombres. Meses antes de la nevada de 1936, los días eran diferentes para Miguel y sus hombres. Era diciembre y el sol brillaba débilmente sobre las colinas de Teruel. La llegada de suministros de la Unión Soviética había encendido una chispa de esperanza entre las tropas republicanas. Las cantimploras de aluminio
eran parte de esta nueva estrategia militar, y Miguel recordaba cómo, rodeado de sus compañeros, escuchó a un oficial hablar de la eficiencia de estos nuevos suministros. Sin embargo, en su interior, comenzaba a sentir inquietud. Las semanas pasaron y las condiciones se tornaron cada vez más duras. El frío se adueñaba de las trincheras y el hambre se convertía en un compañero constante. Miguel observaba a sus hombres cansados y desalentados, cuestionando la eficacia de las nuevas cantimploras. Mientras tanto, en los pueblos cercanos, campesinos continuaban fabricando cantimploras de calabaza, objetos sencillos pero llenos de sabiduría, transmitida de generación en generación. Recordaba las palabras de un anciano del pueblo acerca de cómo la forma irregular de la calabaza ayudaba a mantener el agua líquida en condiciones extremas. Ese conocimiento ancestral resonaba como un eco en su mente. Con la llegada del invierno, el panorama en el frente se tornó sombrío. Las cantimploras de aluminio comenzaron a fallar. Una mañana helada, sus hombres despertaron y encontraron sus cantimploras llenas de hielo. La frustración creció entre ellos, transformando el aire frío en un ambiente pesado de desesperanza. Aquellos que usaban calabazas, en cambio, disfrutaban de agua líquida y el calor de un trago de anís, lo que les proporcionaba un alivio momentáneo. A medida que enero avanzaba, la situación se volvía más preocupante. Se reportó que el 68% de las cantimploras metálicas habían perdido sus juntas por congelación, y los rumores sobre otros destacamentos que empezaban a desertar en favor de las calabazas llegaron a oídos de Miguel. Esto lo llevó a reflexionar sobre la relación entre tecnología y tradición. A pesar de la modernidad que los rodeaba, sentía que era la sabiduría de generaciones pasadas la que ofrecía verdaderas soluciones. En momentos de soledad, recordaba las historias de su abuelo, un campesino que había sobrevivido a inviernos más duros con su fiel cantimplora de calabaza. Esa conexión con sus raíces se hacía más fuerte en medio del caos. La batalla no era solo física, era un enfrentamiento de valores. El progreso tecnológico versus la sabiduría tradicional. Esta lucha interna se intensificaba y Miguel sabía que debía encontrar una respuesta. Con el frío apoderándose del frente, una chispa de claridad comenzó a iluminar su mente. Comprendió que la guerra no solo se trataba de seguir órdenes, sino de adaptarse y aprender de las circunstancias. La resistencia de los campesinos con sus calabazas se convirtió en un símbolo de conexión con la tierra y la cultura. En su lucha por la supervivencia, Miguel empezó a ver que la verdadera fortaleza radica en reconocer el valor de lo simple y ancestral. La guerra era una lección de resiliencia, donde las respuestas más efectivas podían encontrarse en lo que se había olvidado. El invierno de 1937 alcanzó su clímax en las sierras españolas, y Miguel se encontraba en el corazón del conflicto, enfrentando no solo al enemigo, sino también la dura realidad de su situación. La batalla de Teruel estaba en su apogeo, y la temperatura había descendido a niveles insostenibles. Mientras observaba el desolador panorama desde su trinchera, la niebla se disipó brevemente, revelando un campo de batalla cubierto de blanco, pero también lleno de sufrimiento. El estruendo de las bombas resonaba a lo lejos, mientras el viento azotaba las rocas. Cada explosión era un recordatorio cruel de la guerra que libraban, pero en ese instante todo lo que Miguel podía pensar era en la frustración acumulada. Miró a sus hombres, cuyas caras estaban marcadas por el frío y la desesperación. La falta de agua había comenzado a hacer mella en su moral. Aquella mañana se dio cuenta de que muchos de ellos habían abandonado las cantimploras soviéticas,
optando en cambio por las calabazas que los campesinos traían al frente. Era un acto de necesidad y rebeldía. En medio de la confusión, Miguel levantó la voz para reunir la atención de sus hombres. «¡Escuchen!», gritó, su voz resonando sobre el estruendo de la batalla. «Sé que hemos sido instruidos a confiar en lo que nos han dado, pero no podemos ignorar lo que nos enseña la experiencia. Las calabazas son más que un simple objeto, son una herencia. Las necesitamos». Algunos lo miraron con escepticismo, pero otros comenzaron a mostrar interés. Miguel continuó: «No se trata solo de sobrevivir en la batalla, sino de aprender a vivir en ella. Busquemos las calabazas y dejemos de lado la vanidad de lo moderno. La supervivencia está en nuestras manos». Poco a poco, la atmósfera en la trinchera comenzó a transformarse. Un grupo de milicianos se organizó para buscar las calabazas, que se estaban convirtiendo en un símbolo de resistencia. Mientras tanto, el frío seguía golpeando y la nieve caía incesantemente, pero había un renovado sentido de propósito en sus corazones. Al día siguiente, campesinos valientes lograron atravesar el frente, trayendo más calabazas. La imagen de esos hombres, con sus rostros curtidos y manos callosas, llenó a Miguel de admiración. Eran portadores de un conocimiento ancestral que desafiaba el enfoque tecnológico que habían seguido. Los milicianos empezaron a usar las calabazas no solo para beber, sino también para compartir historias sobre sus familias y su cultura. En medio del horror de la guerra, esos momentos de humanidad se convirtieron en refugios de esperanza. Miguel comprendió que, a pesar de la adversidad, había belleza en la comunidad que estaban formando, una que abrazaba tanto el pasado como el presente. La batalla de Teruel se tornaba cada día más intensa, y Miguel se dio cuenta de que había algo más grande en juego: la lucha por la identidad y la herencia cultural de su pueblo. La guerra no solo era un conflicto por el territorio, sino también por la memoria y el legado que se transmitiría a las futuras generaciones. En ese momento, Miguel sintió que había encontrado su camino no solo como comandante, sino como guardián de las historias y tradiciones que definían a su gente. Mientras las semanas avanzaban y la batalla de Teruel continuaba, Miguel se sumía en una profunda introspección. Observando a sus hombres, notó cómo la moral había mejorado al adoptar las calabazas como su principal fuente de agua. Su sencillez y eficacia se convirtieron en un símbolo de resistencia y adaptación. Aún así, Miguel sabía que los desafíos que tenían por delante eran inminentes. Reflexionando sobre la situación, pensó: «Las calabazas han sobrevivido a muchos inviernos. Son un recordatorio de la sabiduría de nuestros antepasados. Debemos aprender a incorporar esta sabiduría en nuestras estrategias». A medida que las temperaturas continuaban bajando, su mente se llenó de ideas sobre cómo utilizar la experiencia de sus hombres y las tradiciones de su pueblo para afrontar la adversidad en la guerra. Decidió organizar reuniones en la trinchera donde los milicianos pudieran compartir historias y habilidades. Se estableció un espacio donde las tradiciones locales, como la preparación de alimentos y el uso de recursos naturales, se discutían abiertamente. Esta iniciativa fomentó un sentido de comunidad, y los hombres comenzaron a darse cuenta de que estaban unidos no solo como soldados, sino como un grupo con un legado que defender. En una de esas reuniones, un viejo campesino compartió su conocimiento sobre el uso de hierbas locales para crear infusiones que ayudaban a combatir el frío y la fatiga. «No todo lo que necesitamos está en las armas», dijo, resonando en los corazones de los presentes. A partir de ese momento, los milicianos comenzaron a experimentar con esas infusiones, encontrando no solo alivio físico, sino también
un fortalecimiento emocional. La situación en el frente también empezó a cambiar. Miguel decidió enviar un mensaje a sus superiores sugiriendo que se considerara la combinación de recursos tradicionales y modernos en las decisiones estratégicas. Aunque la respuesta fue ambigua, al menos permitió que el ingenio de los campesinos fuera reconocido. Con el tiempo, los milicianos aprendieron a adaptarse y sobrevivir. Miguel se convirtió en líder no solo por su rango, sino por su capacidad de escuchar y aprender de aquellos que lo rodeaban. La mezcla de lo antiguo y lo moderno comenzó a mostrar resultados positivos. Las discusiones sobre tácticas de combate se basaban en la observación de las costumbres del pueblo y la fortaleza de sus tradiciones. A medida que las temperaturas continuaban descendiendo, los hombres de Miguel estaban mejor equipados para enfrentar el frío. Las calabazas no solo proporcionaban agua, sino que se convirtieron en un símbolo de resistencia cultural. En cada sorbo había una conexión con la tierra y un recordatorio de la historia que llevaban consigo. Miguel comprendió que la guerra no solo se ganaba en el campo de batalla, sino también en la mente y el corazón de las personas. Cada día era una lección sobre la resiliencia y la identidad. La combinación del conocimiento ancestral y la determinación de sus hombres estaba comenzando a cambiar el rumbo de su lucha. No estamos solo peleando por nuestro país, estamos peleando por nuestra historia y nuestro legado, pensaba. La guerra se había convertido en una historia viva, una que se estaba escribiendo con cada acto de resistencia y cada elección que hacían. Con el paso de las semanas, la atmósfera en la trinchera de Miguel se transformó. La adopción de las calabazas como fuente principal de agua había fomentado un renovado sentido de comunidad entre los milicianos. Miguel organizó encuentros con campesinos que cruzaban el frente, invitándolos a compartir sus conocimientos y experiencias. Estas reuniones ofrecieron un espacio para que los milicianos expresaran sus temores y esperanzas. Una tarde, un anciano campesino llamado Ramón se acercó a la trinchera. Con su andar pausado, traía consigo no solo calabazas, sino también historias de tiempos pasados. La guerra no solo se gana con balas, comenzó, su voz resonando en el aire. Se gana con la unión y el conocimiento de quienes han luchado aquí durante generaciones. Sus relatos sobre cómo enfrentar inviernos brutales utilizando los recursos de la tierra resonaron en los corazones de los hombres. Al final de su relato, Ramón compartió una receta ancestral para una sopa nutritiva hecha con raíces y hierbas locales. No subestimen el poder de la comida, les dijo, incitándolos a cocinar juntos. Inspirados, comenzaron a recolectar ingredientes de la zona, y pronto la trinchera se llenó de aromas que contrastaban con el hedor de la guerra. La sopa se convirtió en un ritual diario, un momento de unión que les recordaba que la vida debía seguir, a pesar de las circunstancias. Miguel observaba cómo esos pequeños momentos estaban cambiando a sus hombres. La lucha no era solo contra el enemigo, sino también contra la desesperanza. Con cada calabaza y cada bocado de sopa, empezaban a sentir una renovada fortaleza, dispuestos a enfrentar el futuro con esperanza. Un día recibieron la noticia de una próxima ofensiva enemiga. La tensión se apoderó de la trinchera y los hombres comenzaron a hablar sobre lo que vendría. Miguel reunió a todos y con voz firme les dijo: «Estamos preparados. Cada calabaza, cada bocado de sopa que compartimos, nos conecta con quienes somos. Vamos a enfrentar esto juntos». Los hombres asintieron, sintiendo una oleada de determinación. Esa noche, mientras la nieve caía suavemente, se reunieron alrededor de una fogata improvisada. Hablaron de sus sueños, de sus familias y de lo que querían construir después de la guerra.
Las historias fluyeron como el agua en las calabazas, y Miguel se sintió como un verdadero líder, uniendo y dando voz a cada uno de ellos. La ofensiva llegó como un torbellino, pero Miguel y sus hombres estaban listos. En el fragor de la batalla, llevaban consigo el peso de su cultura y el legado de sus antepasados. La guerra se había convertido en una defensa del espíritu y la identidad de su pueblo. Al final de la batalla, mientras el silencio caía sobre el campo devastado, Miguel comprendió que habían ganado algo más valioso que la victoria, un sentido renovado de comunidad y una conexión profunda con sus raíces. La calabaza y la sopa se habían convertido en símbolos de resistencia, y en sus corazones llevaban la memoria de todos aquellos que habían luchado antes que ellos. La historia de su lucha continuaría eternamente, no solo en los libros, sino en cada latido de sus vidas. A medida que la guerra se intensificaba, la trinchera de Miguel se convirtió en un microcosmos de las tensiones que enfrentaban en el frente. Aunque las victorias habían renovado su moral, las dificultades logísticas y las diferencias culturales empezaron a generar fricciones. La comunidad, que antes había prosperado, ahora enfrentaba el desafío de la unidad en medio de la diversidad. Un día, mientras organizaban los suministros, las tensiones entre los milicianos de diversas procedencias comenzaron a aflorar. Algunos soldados, acostumbrados a la vida urbana, mostraban desdén por las costumbres de los campesinos. «No podemos seguir haciendo todo a la manera de los campesinos», argumentó uno. «Necesitamos ser más estratégicos, más modernos». Miguel sintió la presión de mantener la cohesión. Decidido a abordar estas diferencias, Miguel convocó a una reunión. «Estamos aquí por una razón», comenzó. «Nuestra lucha es para proteger lo que amamos, y eso incluye nuestras diversas culturas. Cada uno de nosotros aporta algo valioso». Habló sobre cómo la unidad en la diversidad había sido su fortaleza. La reunión terminó con un acuerdo tácito de trabajar juntos y respetar las tradiciones de cada uno, aunque las tensiones no desaparecieron de inmediato. Las discusiones sobre la comida y los recursos continuaban. Algunos soldados querían priorizar alimentos enlatados, mientras que otros insistían en las calabazas y hierbas que habían comenzado a utilizar. Miguel implementó un sistema rotativo para la preparación de comidas, permitiendo que cada grupo cocinara en días alternos. En la primera ocasión en que el grupo de campesinos preparó su famosa sopa de calabaza, había escepticismo entre los soldados. Sin embargo, al probarla, muchos se sorprendieron y se sintieron complacidos. La sopa, cargada de sabor y nutrientes, unió a todos en la mesa. Poco a poco, la iniciativa ayudó a suavizar las tensiones. Los milicianos comenzaron a intercambiar recetas y técnicas de cocina, creando un ambiente de camaradería y respeto. Sin embargo, la dureza de la guerra permanecía. Nuevas ofensivas enemigas se anunciaron, y los hombres se preparaban para enfrentar la adversidad. En medio de la preparación, Miguel se sintió abrumado por la responsabilidad de liderar a hombres que dependían de él. Las noches eran largas y llenas de incertidumbre. Una noche, mientras miraba las estrellas desde la trinchera, sintió que la carga en su corazón se aligeraba. Había aprendido que la verdadera fortaleza no solo residía en la estrategia militar, sino en la capacidad de unir a su gente, de encontrar fuerza en la diversidad y de reconocer el valor de la humanidad en medio del caos. La guerra continuaba, pero Miguel sabía que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La lucha no solo se trataba de ganar batallas, sino de preservar lo que eran. La sopa de calabaza, símbolo de su resistencia, representaba la fortaleza de sus raíces y la sabiduría de sus ancestros. Aunque el futuro era incierto, Miguel se sentía preparado para enfrentarlo.
con la certeza de que la unidad en la diversidad sería su mayor arma. La batalla de Teruel había dejado su huella en todos los que la vivieron, y aunque las escaramuzas continuaban, Miguel sentía que algo en su interior había cambiado. Las dificultades que habían enfrentado, las tensiones que habían superado y la unión forjada a través de la adversidad habían transformado a sus hombres en una verdadera familia. Sin embargo, el costo humano de la guerra era palpable y la realidad de las pérdidas comenzaba a hacerse evidente. Miguel caminaba lentamente por el campamento, observando las caras cansadas de sus compañeros, marcadas por la preocupación y la tristeza. Cada día, algunos de sus hombres no regresaban de las misiones, y el peso de esas ausencias se sentía como un golpe en su corazón. En las noches, la fogata solía ser el lugar de reunión, donde compartían historias y risas. Sin embargo, ahora ese espacio a menudo se llenaba de un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido del viento y los ecos lejanos de la batalla. Una tarde, mientras Miguel se sentaba a la mesa con algunos de sus hombres, un joven llamado Javier, que había llegado al frente lleno de ideales, rompió el silencio. «No sé si todo esto vale la pena», confesó, su voz temblando. «He perdido a mis amigos, y no sé si realmente luchamos por algo que valga la pena». Las palabras de Javier resonaron en el corazón de todos, y Miguel sintió la urgencia de responder. «Entiendo tu dolor, Javier», comenzó Miguel con el peso de la experiencia en su voz. «Pero lo que estamos haciendo aquí es más que una lucha armada. Estamos defendiendo nuestra historia, nuestra cultura y el futuro de quienes vienen detrás de nosotros. Cada calabaza que compartimos, cada sopa que cocinamos, son símbolos de lo que somos. Muchos han luchado antes que nosotros y debemos honrar su memoria». El grupo permaneció en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Miguel continuó. «Sí, hemos perdido a muchos, y más pérdidas vendrán. Pero estas experiencias nos unen. Lo que más necesitamos ahora es mantenernos unidos y recordar por qué estamos aquí. Esa es nuestra lucha, y es una lucha que vale la pena». Los hombres asintieron, reconociendo el valor de sus palabras. Miguel sabía que cada uno de ellos llevaba su propia carga de tristeza, pero también entendía que esa conexión entre ellos era su mayor fortaleza. En la siguiente reunión, decidieron rendir homenaje a sus compañeros caídos. Se organizó una ceremonia sencilla, donde cada hombre podía compartir un recuerdo o una anécdota sobre aquellos que ya no estaban. La noche se convirtió en un tributo de amor y respeto. Las historias fluyeron, y las risas mezcladas con lágrimas llenaron el aire. Miguel se sintió aliviado al ver cómo la tristeza se transformaba en un sentido de comunidad más fuerte. Al final de la ceremonia, levantaron sus calabazas en un brindis, no solo por sus caídos, sino también por la esperanza de un futuro en el que sus sacrificios no serían en vano. Mientras los días pasaban y la guerra seguía su curso, Miguel y sus hombres se aferraron a la idea de que estaban luchando no solo por la victoria, sino por un legado. El peso de la responsabilidad se mantenía, pero había un brillo renovado en sus ojos. La lucha se había vuelto más significativa, uniendo su dolor y su esperanza en un solo propósito. En las noches, cuando las estrellas iluminaban el cielo, Miguel miraba hacia arriba y recordaba a aquellos que habían perdido. La guerra seguiría, pero sabía que, juntos, podrían enfrentar cualquier adversidad. La comunidad que habían construido a través de la resistencia y la unidad se convertiría en su legado, un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la certeza de que siempre habría un lugar para la esperanza, incluso en los momentos más oscuros.